Hola amigas y amigos de Casa Taganskaya, este es otro capítulo de En la Ruta, recorriendo la periferia del Mundial por este país que son 100 países en uno. Este capítulo empieza ese martes 22 de junio en Dallas, donde gracias a mi amigo Pablo logré ver el 2-0 maravilloso de Argentina contra Austria en un estadio con aire acondicionado y escalera mecánica. Pero bueno, con todo el calor de la hinchada argentina ahí presente. Al día siguiente me fui de Dallas, me fui de territorio cowboy, dejando atrás todo ese territorio que fue anexado después. Entré al Estados Unidos más original, si bien Luisiana no forma parte de los 3 estados originarios, sí es un estado de colonos, aunque en este caso primordialmente colonos franceses y españoles. Es sorprendente cómo estas divisiones políticas van de la mano de una división también geográfica. Apenas cruzás la línea del estado, la vegetación cambia radicalmente. Empieza a ser todo mucho más exuberante, mucho más verde, mucho más tropical. Y en mi primera noche en Luisiana me dieron la bienvenida, para mi sorpresa, en francés. Llegué a un territorio Cajun, Cajun, depende de quién lo pronuncia, cómo se pronuncia, que es una región que fue colonizada principalmente por arcadianos, por colonos franceses que venían de lo que ahora es Nueva Escocia en Canadá. Es un lugar donde todavía se habla francés o un creol que no es el mismo creol que Haití, es una mezcla, es un creol blanco, para decirlo de alguna forma, y donde se mantiene un estilo de música único en el mundo, el que yo no había escuchado jamás, que también según quien lo pronuncia, a veces le dicen Saideco o Sideco o Sideco, y es una mezcla de música criolla con instrumentación europea. Claro, estamos en medio del Mundial y también había un partido y, perdón, pero paradójicamente uno de los equipos que jugaba era Croacia. Terminado el show, hablé un ratito en francés con el líder de la banda, que tenía un acento francés que era extrañísimo para mí. Sonaba un poquito a lo que se habla en Quebec, pero tenía esa raíz como profunda del sur de Estados Unidos. Nos contaba esto. Ça fait quand les Français viennent ici de la France ou des autres pays, peut-être on peut parler avec les autres bien, mais des fois on dit un mot que ça ne comprend pas parce que ça vient d'un dialecte. Al día siguiente yo quería llegar a Nueva Orleans, había 2 partidos que quería ver ahí, pero un letrero en la carretera me distrajo y no pude resistir la tentación de hacer un tour por los pantanos con un guía maravilloso, profundamente apasionado. Por supuesto, se presentó como ex personal del ejército, como casi todo el mundo en la parte rural de Estados Unidos, a lo que los 2 estadounidenses que venían conmigo en la excursión le dijeron "Thank you for your service". Y este guía, que era una persona muy histriónica y muy apasionada, tenía un discurso que por momentos parecía el de nuestro señor presidente en Argentina, con una cosa muy anti-gobierno federal, anti-impuestos, dinamitar el Banco Central, pero al mismo tiempo su discurso era muy anti-corporaciones y muy anti-millonarios. Y hablaba de las empresas que por el único objetivo de hacerse millonarias contaminaban los ríos. Todo esto sucedía, claro, mientras en nuestra embarcación íbamos tirando diésel por todo el pantano y en la plataforma de la lancha había un letrero que decía que las propinas se agradecían mucho. Una vez que nos bajamos de la embarcación, el señor me contó que él era de familia arcadiana. Arcadiana son estos colonos que llegaron desde Canadá, y me habló de la persecución que habían recibido por hablar francés, de la prohibición de hablar francés,
de cómo la comunidad hizo un esfuerzo por mantener cultura, por mantener costumbres. Y me dijo, y me terminó diciendo algo que no es muy simpático, pero no por eso menos cierto, como diciendo, en este país se habla mucho de la gente perseguida, pero no se habla de nosotros. Finalmente llegué a Nueva Orleans, que ya desde antes de salir de Buenos Aires yo intuía que Nueva Orleans iba a ser mi ciudad favorita del viaje y hasta ahora lo viene siendo. Nueva Orleans es una ciudad vibrante y, como me dijo un amigo, no es el sur de Estados Unidos, es el norte del Caribe. Y se siente, se vibra así. Jugaba Haití y yo me fui a un restaurante haitiano a ver el partido y me sentí realmente en el medio del Caribe. Era muy, pero muy conmovedor que Haití ya estaba eliminado ese día, pero la pasión que tenía la gente, la emoción por ver a su equipo, sobre todo después de esos 2 golazos que hizo Haití, era como si fuera el primer partido de la primera ronda. Era una proyección contra una tela blanca a las 5 de la tarde en un lugar que estaba lleno de ventanales, entonces no se veía casi nada. La transmisión era de Telemundo, era en castellano, cuando ahí la gente habla inglés, creol o algo de francés. Entonces, entre la proyección, que no era del todo nítida, y el relato, que era en un idioma que la gente no manejaba, era raro ver el partido, pero la emoción, el grito de gol, lo que festejaron esos goles fue, repito, perdón por repetir el adjetivo, realmente muy conmovedor. De la misma forma que fue conmovedor la tristeza y la cara de tristeza de las personas cuando Haití termina perdiendo el partido. Claro que estábamos en el norte del Caribe y esa decepción pasó rápido. Inmediatamente empezó a sonar un ritmo muy alegre que yo en mi ignorancia musical no pude y no puedo decodificar. Era algo como un calipso con mucho ritmo, mucha alegría, pero lamentablemente yo no me podía quedar. En 1 hora jugaba México y yo tenía que llegar hasta Kenner, un pueblo a unos 20 kilómetros de distancia donde hay gran mayoría de comunidad mexicana, y quería ver el partido en el Chilangos Seafood and Restaurant, donde realmente eso fue una fiesta. Primero, debo decirlo, por el seafood, por los mariscos, unos camarones de Luciana así de grandes, pero cocinados al estilo mexicano, y la alegría, la pasión mexicana, que además su equipo estaba clasificado, ganó, jugó, dejo el análisis futbolístico para otros, pero jugó lo que para mí fue un gran segundo tiempo, y la ilusión de la gente y la alegría de la gente no tenía nombre, se festejó a lo grande. Así llegamos al jueves 25 de junio. Estados Unidos jugaba contra Turquía, Estados Unidos ya clasificado, Turquía ya eliminado, y a mí me invitaron a la casa de un cocinero oriundo del norte de Luisiana, especializado en comida jamaiquina y Cajun, o Cajun, como quieran pronunciarlo, donde en el patio de su casa se iba a servir comida y ver el partido. Me pareció que era un programón, y fue un programón, porque comimos riquísimo, la pasamos muy bien, pero nadie veía el partido. A nadie le interesaba mucho el partido, y cuando descubrieron que yo no era de ahí y que no conocía la ciudad que acababa de llegar, me dijeron: vos tenés que ir jueves a la noche, vamos, porque hoy es jueves, y me llevaron a un bar a 3 cuadras de ahí, donde los jueves a la noche tocan músicos locales de Nueva Orleans, y la verdad había una banda de vientos que era espectacular, y el partido se veía en una mini televisión que estaba ahí lejos. Sí, no hubo fútbol, pero la pasamos bárbaro. Otra de las cosas increíbles que pasó ahí en lo de David fue que de golpe aparece un argento futbolero y cuervo, como quien estas líneas suscribe. Bueno,
Rápidamente nos pusimos a hablar y el día siguiente me llevó a un recorrido musical por Nueva Orleans que la verdad fue maravilloso. Nueva Orleans hay música en bares cutres, en lobbies chetos de hoteles donde no cobran cover y en la calle. Eso sí, aún en el hotel más chetón, mi nuevo amigo no quería perderse el partido de Bélgica mientras escuchábamos jazz. Llegó el día de Argentina-Jordania. Mi amigo Cuervo me dijo de ir a un bar, a un sports bar. Finalmente con el tiempo voy aprendiendo que es en los sports bar donde se ven los eventos deportivos. Y acá tengo que hacer un mea culpa. Yo vengo diciendo que no se ven los partidos, que los lugares donde están los partidos está vacío. Bueno, yo llegué temprano para ver el partido de Colombia contra Portugal y el lugar estaba repleto. Pero repleto de gente que estaba en un bar. Estaba en un bar, estaban pasándola bien, estaban tomando cerveza, estaban hablando, estaban gritando. Yo hice este video durante el partido de Colombia porque obviamente el partido de Argentina, ya clasificada, jugando contra un equipo eliminado, estaba demasiado nervioso como para siquiera sacar la cámara. Y esto pasa con gente que ve un partido. La verdad, hay que hacer una introspección y pensar de qué manera vivimos el fútbol nosotros. Muchas gracias y nos vemos en la ruta.